Dios bendiga, gracias por estar con nosotros una vez más. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, es un gran placer compartir una palabra, compartir con ustedes en una entrega más de este programa, de esta plataforma, el pastor Víctor Almanzar. Si usted no se ha suscrito todavía, hágalo, comparte este contenido, coméntelo. Siempre respondemos los comentarios, siempre se lo decimos, tratamos de responder, de que usted pueda ser bendecido y nosotros somos bendecidos también con el apoyo que usted viene dándole a esta plataforma. Todo el crecimiento que venimos teniendo es gracias al apoyo de nuestro Dios y de ustedes que hacen posible que estas transmisiones pues lleguen a más personas. Así que gracias por compartir, gracias por comentar, gracias por estar aquí. Yo quiero hablar de un tema muy interesante y es un tema referente a algo que alguien me dijo en estos días sobre la imagen de Dios en nosotros. Yo hablaba sobre la imagen y la semejanza que el hombre tiene con Dios, claro, en virtud de lo que la Biblia dice. La Biblia habla muy claramente que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él, los creó, nos creó a su imagen y semejanza. Pero cuando nosotros hablamos de la imagen, siempre surgen ciertas interrogantes o ciertas preguntas, o nosotros tenemos la curiosidad de saber a qué se refiere la Biblia cuando habla de la imagen y la semejanza de Dios, porque se entiende como algo muy grande que nosotros podamos parecernos a Dios o tener atributos que nos asemejen a Dios o naturaleza divina. Entonces la gente muchas veces es un poco escéptico con el asunto de que nosotros somos hijos de Dios o que hemos heredado de parte de Dios algo de la divinidad o de la deidad. En Colosenses 1:15, el apóstol Pablo dice que en Jesús está la imagen del Dios invisible. Dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, porque en él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Eso dice la Biblia también en Colosenses capítulo 2, verso 9. O sea, Jesús es la imagen del Dios invisible. Y cuando yo vengo a hablar de este tema, yo quiero hablar del reflejo de Dios en nosotros. ¿Cómo nosotros podemos reflejar a Dios? Así como usted se mira en un espejo y usted ve su imagen en ese espejo, que es un reflejo de la luz, pero que esa luz que rebota en nuestro cuerpo y se refleja en el espejo está mostrándonos formas, colores, simetrías, tamaños. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que Dios ha hecho, entonces nuestra identidad toma forma. Cuando yo tomo forma como hijo de Dios y cuando yo soy la imagen de Dios aquí en la tierra, cuando yo puedo reflejar a Dios en mi vida. Jesús es el ejemplo paradigmático, especial, único, el mejor ejemplo para mostrar el reflejo de Dios. Por eso dice que Jesús era la imagen del Dios invisible, o sea, es el reflejo, es la luz que muestra cómo es Dios y lo que Dios quiere hacer para con cada uno de nosotros. Entonces Jesús, que nosotros vemos un hombre perfecto, estamos viendo a Dios caminando en la tierra, viviendo una vida total y completamente en el Espíritu, aunque estuviese en un cuerpo físico de carne como usted y como yo. Entonces, la pregunta quizás sería, ¿cómo yo puedo ser el reflejo de Dios? Porque la Biblia dice que soy imagen de Dios, creado a imagen de Dios. Entonces, como reflejo de Dios, en mí la gente tiene que ver el amor, la misericordia, la compasión, la santidad, el servicio. O sea, la gente tiene que ver en mí una serie de atributos y de características que me van a hacer a mí representar el reino de Dios y mostrarme como un verdadero embajador del reino. Por lo tanto, ser la imagen de Dios y ser ese reflejo de Dios a través de Jesucristo. La imagen de Dios en nosotros va a mostrar el carácter de la santidad de Dios,
va a mostrar una personalidad de un hombre, una mujer santo o santa que se aparta del pecado, que se aparta del mal, que sabe que el mal está ahí, pero no lo realiza, que puede realizar el mal o el bien, sin embargo, decide hacer las cosas bien, o por lo menos obedecer a su creador. Entonces la gente se pregunta, pero ¿y por qué es que el hombre no transmite esa imagen, ese reflejo de Dios de manera general en el mundo? El pecado que entra en Génesis a través de Satanás, la serpiente antigua que se le presenta a Eva, le quita ese reflejo al hombre, y por eso el hombre, en vez de ver a Dios en él, empieza a ver vergüenza. Por eso usted ve que el hombre dice, pero estoy desnudo. Se crea una conciencia de lo físico, de lo material, de lo humano. Y esa conciencia elevada, espiritual, que es la originalmente creada para la vida eterna, entonces empieza a menguar, porque el pecado trae duda, el pecado trae temor, el pecado trae vergüenza, el pecado trae la muerte. Y todo esto se genera en un plano físico, porque en el plano espiritual Satanás fue desterrado, y en el reino de los cielos Satanás no puede inferir. Entonces infiere en un nivel inferior donde él sí puede ejercer un poder, un dominio en las tinieblas. Y eso es lo que la Biblia establece. Entonces nosotros, como reflejo de Dios, cuando Jesús viene a la tierra, lo que Jesús hace es devolverle al hombre esa imagen que el hombre pierde en el jardín del Edén, en el paraíso, en el huerto del Edén. Entonces Dios le regresa al hombre a través de Jesucristo su imagen, y el hombre adopta la imagen de Dios en la tierra, y el hombre empieza a vivir una vida espiritual, una vida de oración, una vida de apartarse del pecado, de servicio, de misericordia, de amor, de compasión. Se congrega, el hombre empieza a orar, a ayunar, a llenarse de la palabra de Dios, a buscar lo espiritual y a vivir en esa dimensión espiritual. Entonces empiezan a verse frutos. Son frutos de paz, de templanza, cordura, benignidad, gozo, paciencia. Todo esto viene a mostrar a Dios a los demás. Cuando usted ama al prójimo, usted está mostrando a Dios. Cuando usted le sirve al necesitado, usted está mostrando a Dios. Cuando usted lleva un mensaje de aliento, de esperanza a los desesperados, a los que están en depresión, a los que no tienen esperanza, a los que creen que ya no hay remedio, que nada se puede hacer. Cuando usted comienza a vivir y a poner en práctica el ministerio, los dones que Dios ha puesto en usted a través del Espíritu Santo, usted empieza a ser un reflejo de Dios en la tierra, y la luz de Dios va a iluminar a los hombres. Por eso la Biblia dice que nosotros somos luz. La luz ilumina, aclara, permite ver, permite que se creen los colores, la materia, que se vean las formas, los tamaños, las distancias. O sea, da sabiduría, da conocimiento, abre el entendimiento. Y eso somos nosotros, la luz de Dios que se refleja en nosotros a través de Jesucristo. Y que nosotros reflejamos la imagen de Dios cuando hacemos las cosas que tienen que ver con el carácter de la deidad, con la naturaleza divina, con esa santidad de Dios y ese carácter de Dios que representa el reino de la luz y el reino del amor. Y usted se preguntará quizás, que no es el tema, y la semejanza. La semejanza es otra cosa que se manifiesta en el alma y tiene que ver con que nosotros fuimos creados para vivir como Dios en una dimensión donde Dios habita sin ser Dios. Ahora, somos igual a Dios en cuanto a como Dios nos creó en imagen y semejanza. Somos diferentes, pero tenemos la misma naturaleza en base a lo espiritual. Es una parte espiritual lo que va a vivir en la eternidad, no la parte física. Dios es espíritu. Esa semejanza. Somos espíritu en la finalidad, en la totalidad de la perfección en cuanto al propósito de la creación de Dios en el hombre. Ahora, el reflejo de Dios, que es el tema que estamos hablando, que estamos tratando, es lo que tú necesitas, reflejar a Dios en tu vida. Cuando tú reflejas a Dios y tú comienzas a tener el fruto del Espíritu y a vivir como los hijos de Dios, entras en esa naturaleza divina, entras en ese plano donde no hay ley que pueda juzgarte, porque para lo que
están en Cristo Jesús. No hay ley porque están haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. A Jesús no había ley que pudiese juzgarlo. A Jesús lo juzgaron con acusaciones falsas. A Jesús lo juzgaron injustamente. Porque el que camina en el camino de la santidad, de la perfección, que lleva una vida espiritual, para esta persona, para este ser, no hay ley alguna. Entonces, el juicio es para los impíos. El juicio es para los que han perdido la imagen de Dios. Para nosotros lo que hay es representación del reino de los cielos, acreditación como embajadores de un reino. El embajador es un representante. Por eso el apóstol Pablo hablaba de que somos embajadores del reino y que proclamamos el evangelio como parte de nuestro trabajo, que es ser transmisores del evangelio, de la palabra de salvación, de la buena noticia. Entonces, ¿cómo va a reflejarse Dios en mí? ¿Cómo yo seré el reflejo de Dios para los demás? Viviendo una vida como los hijos de Dios. Jesús le decía en una ocasión a algunos judíos y fariseos: ustedes no son hijos de Dios. Si ustedes fueran hijos de Dios, las obras de Dios, las obras de Abraham hicieran, si fueran hijos de Abraham. Ustedes son hijos del diablo, le decía. ¿Pero por qué? Porque no están reflejando a Dios. El reflejo que tienen, es más, no tienen reflejo. En las tinieblas no hay reflejo, lo que hay es oscuridad. No reflejan nada. El negro no es color porque el negro es ausencia de luz. El negro no refleja luz. Y la luz es lo que crea los colores, pero como el negro no permite que la luz refleje nada, entonces se queda como algo inerte. Simplemente usted ve la oscuridad en el color negro o en las tinieblas. Entonces, cuando la luz sale en otros entornos donde no es negro, entonces se crean colores y se pueden visualizar un matiz más amplio de las cosas. Entonces, lo que Dios quiere decirnos a nosotros y le está diciendo al que le pueda llegar esta palabra es que tenemos que revisarnos para ver si estamos reflejando a Dios en nuestra vida cristiana como hombres, como mujeres de bien. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? El apóstol Pablo dice que tenemos que analizarnos, autoanalizarnos, para ver si estamos permaneciendo en la fe. Si yo permanezco en la fe, yo voy a hacer aquello para lo cual Dios me ha llamado y tengo que vivir como lo que Dios ha creado en el diseño divino. Entonces, la identidad de los hijos de Dios es una identidad que refleja a Dios. ¿En qué? En la parte física. Jesús no era la imagen de Dios en la parte humana, física, material. Cuando la Biblia dice que era la imagen del Dios invisible, Jesús está mostrando características espirituales, manifestaciones del Espíritu: amor, compasión, misericordia, carácter, santidad. Toda esa perfección que estaba en Jesús no es simplemente la apariencia física. Entonces, la imagen de Dios en el hombre no es en apariencia física, sino en un accionar y en una contundente vida espiritual, total y completamente. Entonces, ahí está el reflejo de Dios. Yo seré ese reflejo de Dios cuando yo muestre al mundo lo que Dios es en mí. La gente va a ver a Dios, no va a ver al hombre. ¿Por qué la gente veía a Jesús como Dios? Y hoy en día decimos que Jesús era Dios, porque Jesús mostraba en su imagen a Dios. Era el reflejo del Dios de los cielos en toda la divinidad, en toda la deidad. En él habitaba la plenitud de la deidad. No había error, había obediencia, amor, misericordia, compasión, piedad en Jesús. Y eso muestra a Dios al mundo. Porque el mundo enseña todo lo contrario. El mundo enseña que si alguien hace algo malo contra ti, que tú tienes que vengarte. Dios enseña que hay que perdonar aún a los enemigos y que hay que orar aún por los enemigos. Eso es una contraposición, es una paradoja. Entonces, Jesús nos enseña que para ser grande hay que ser un servidor. El mundo enseña que para ser grande hay que pasar por encima a los demás y no dejar que el otro crezca. Eso enseña el mundo. Entonces tenemos que entender lo que es ser la imagen de Dios y lo que es ser el reflejo de Dios aquí en la tierra.
y que Dios se refleje en nosotros y que la gente pueda ver a Dios en la iglesia y en cada uno de nosotros, en todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Por eso el apóstol Pedro dice que hay que ser santo en toda vuestra manera de vivir. Santo en toda la manera de vivir. Entonces, no es que yo soy santo solamente en la iglesia o con la familia. Yo soy santo en el trabajo, yo soy santo en la iglesia, yo soy santo con la familia, yo soy santo en todo lugar. Tengo que apartarme del pecado y vivir una vida agradable y obediente delante de Dios. Entonces, si yo quiero imitar a Jesús, si yo quiero ser como Jesús, que la Biblia dice que nosotros estamos hechos para alcanzar la imagen del Hijo de Dios, a la estatura de un varón perfecto que es Cristo. Efesios 4:13 habla de esto. Nosotros fuimos creados para ser igual a Jesús. Eso es lo que la Biblia dice, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Entonces, si yo soy hechura de Dios en Cristo Jesús, entonces mi imagen está en Jesús. La imagen que yo voy a adoptar no es la de Adán, no es la del diablo, no es la del pecado, es la de Jesús. Es el molde que va a formarme en mi vida espiritual, que me va a dar forma. Por eso se habla en Jeremías de la casa del alfarero en el capítulo 18. Y el Señor le dice a Jeremías, ve a la casa del alfarero para que vea cómo el alfarero toma el barro, lo forma, se desbarata, se deshace y vuelve y hace otra vez otra obra, otro vaso de honra, otro vaso, otra obra de arte. Eso hace Dios con nosotros, nos está formando para que seamos a la imagen de Jesucristo. Entonces, el hombre es una obra en construcción y Dios está trabajando con nosotros en una dimensión eterna. Así nos creó. Y la manifestación de los hijos de Dios que habla primera de Juan capítulo 3 verso 2 es esa manifestación donde nosotros vamos a mostrar la perfección en un cuerpo celestial. Y por eso nosotros ahora reflejamos la imagen, somos el reflejo de Dios. Pero llegará un momento donde no solamente seremos reflejo e imagen, sino que seremos totalmente completados, imagen y semejanza, que es lo que dice el Génesis, pero es lo que se cumple en la eternidad. O sea, no es un periodo de tiempo que Dios creó al hombre perfecto en un sentido del tiempo crono, sino en un sentido eterno. Por eso usted vive un proceso aquí en la tierra y está de paso por aquí. Porque aquí usted vino como la luz. La luz viene y refleja. Cuando refleja, ilumina, aclara, guía, muestra, enseña, da sabiduría, da conocimiento. Trae una revelación, trae energía, trae poder. La luz. Nosotros somos luz, dice la Biblia. Jesús es luz. Ahí le dice que eres la luz que vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Jesús refleja la luz de Dios. Dios habita en luz, dice la Biblia. Nosotros estamos llamados a ser seres de luz. Fuimos creados para ser seres de luz. Un cuerpo celestial, un ser de luz. Eso seremos nosotros en la eternidad. Eso somos en la eternidad. Mientras aquí nos reflejamos y reflejamos a Dios con una imagen que no es la física. Lo físico es parte de la muestra del poder de Dios. La Biblia dice que toda la creación da testimonio de la grandeza de Dios, incluyéndonos a nosotros, que somos un diseño divino y perfecto. Ahora, la manifestación muestra la semejanza y ahí se completa la imagen y la semejanza cuando el hombre está terminado totalmente en perfección. ¿Cuándo será eso? En la resurrección, en la transformación del cuerpo físico, del espíritu, en esa alma, en un cuerpo celestial. En ese cuerpo celestial que tendremos una capacidad muy diferente a esta que tenemos limitada. Ya no solamente estaremos caminando, viviendo en el espíritu, sino que seremos plenamente espíritu y por eso la semejanza con Dios, porque Dios es espíritu. Aquí nosotros mostramos el amor y el amor es Dios y es una manifestación que muestra la imagen de Dios en nosotros. Somos un reflejo de Dios cuando amamos a los demás. En eso conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Ama al prójimo como a ti mismo. Ama a Dios sobre todas las cosas. La Biblia habla bastante del amor, de amar a su esposa, de amar a sus hijos, de amar al prójimo, de amar a su hermano, de amar a Dios. Y el amor es Dios
materializado, es lo que presenta a Dios más allá de lo espiritual en una forma tangible en la parte física y experimental que tenemos aquí. Asimismo. Entonces, cuando nosotros entramos en el plano espiritual, vamos a entender que reflejamos a Dios viviendo espiritualmente, no carnal o humanamente. Entonces, el reflejo de Dios en Jesús estaba en lo espiritual, en que era un hombre lleno del Espíritu de Dios, que fue engendrado por el Espíritu. Y de ahí que habla la Biblia de un nuevo nacimiento, que hay que nacer del Espíritu. Cuando yo nazco del Espíritu, entonces yo puedo reflejar a Dios, porque en la carne reflejo el pecado, reflejo debilidades, reflejo cosas que no son agradables delante de Dios. Entonces, somos el reflejo de Dios, somos la luz de Dios. Así como Jesús era luz, nosotros también somos luz. Eso es lo que la Biblia dice. Y la luz está para iluminar a otros, para sacar a otros de la oscuridad, para guiar a otros al camino. Entonces, esa es la imagen de Dios en el hombre. Una imagen divina que muestra la grandeza de su creador. Y la semejanza la vamos a alcanzar, que es lo que nos completa, es la victoria final, es la terminación de la obra divina de Dios. La obra que Dios empezó en nosotros, la Biblia dice que la va a terminar, que somos un templo donde Dios creó un templo para Él habitar dentro de nosotros, que Él ha puesto eternidad en nuestro corazón, dice la Biblia, sin que alcance el hombre a entender lo que hizo Dios desde el principio hasta el fin. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Que nos salvó, que nos llenó de su amor y su misericordia, para que aquí en la tierra usted y yo podamos reflejarlo, ser la imagen de Dios y mostrarle a Dios al mundo. Y que en el reino de los cielos podamos ser semejante a Él, a su Hijo Jesucristo, a los seres espirituales que habitan en el reino de los cielos. Pero mientras estamos aquí, somos embajadores, representantes. Mostramos al mundo el reino de los cielos y la oportunidad de poder entrar en él. Así que yo espero que Dios te haya bendecido con estas palabras, que el Señor se glorifique de una manera especial en tu vida y que puedas entender que la imagen y la semejanza de Dios está en el diseño divino y que tu identidad es la identidad de los hijos de Dios. Tú no eres cualquier cosa, fuiste creado para ser igual a los seres de Dios celestiales, igual a Jesús. Eso dice la Biblia, para que alcancemos la estatura de un varón perfecto, para ser terminado en perfección en una vida celestial sin pecado y sin muerte. Así que si todavía tú no has aceptado a Cristo y estás viendo este video, entraste aquí quizás por primera vez o de alguna manera te chocaste con este contenido, yo espero que el Señor bendiga tu vida y que puedas reconocer a Cristo y aceptarlo como tu Salvador. Para mis hermanos que me siguen en este canal, quiero recordarles que estamos en el proceso de inscripción para lo que es la Escuela de Inteligencia Espiritual, una escuela diseñada para los hijos de Dios. Para que usted que quiere aprender de las Sagradas Escrituras, que quiere masificar en el conocimiento, profundizar, conocer palabras de ciencia, de revelación, ampliar el conocimiento, crecer en el conocimiento de Dios, la Escuela de Inteligencia Espiritual, una escuela diseñada para los hijos de Dios. Así que ya las personas que han realizado algunos seminarios con nosotros saben más o menos cómo nosotros tratamos los temas. No será un seminario normal o una escuela de bíblica, sino que habrán una gama de enseñanzas y de materias que se van a impartir. Se van a dividir nuevos creyentes, líderes, ministros, y se van a dar enseñanzas de acuerdo a las personas y así seremos más efectivos de acuerdo a los llamados, a los ministerios, para predicadores, para ministros, para nuevos creyentes. Se va a enseñar teología, se va a enseñar escatología y profundidades de la Biblia. Así que yo espero que usted pueda comunicarse con nosotros al 809-614-9482. Escuela de Inteligencia Espiritual. Es totalmente gratis. Usted va a participar. Las clases serán 2 días a la semana, jueves y sábado. Todavía el cronograma no está realizado, todo el orden logístico. Estamos en esa parte, la metodología y todo eso se le va a hacer saber a través de una reunión. Estas clases son virtuales vía Zoom por el momento, así que ya lo sabe. Yo espero que usted se pueda motivar y nos llame al 809-614
9482, que es el número de nuestro ministerio. Siempre está abierto las 24 horas. Usted puede llamar para cualquier solicitud, no solamente para la escuela, también tiene contacto con nosotros a través de este número. Para mí es un gran placer, es un gran privilegio poder compartir estos minutos con ustedes, sabiendo que usted nos sigue y que usted, pues, así como nosotros somos bendecidos, usted también a través de lo que hacemos. Así que para que sigamos siendo bendecidos, comparte este contenido, haga lo suyo, coméntelo también. El reflejo de Dios en nosotros. Cómo nosotros reflejamos a Dios. Cómo nosotros podemos mostrar la imagen de Dios. Y cómo nosotros hemos sido hechos en el diseño de Dios a su imagen y semejanza, en un proceso tridimensional, desde Adán, pasando por Jesucristo, hasta el hombre transformado que va a vivir en la patria celestial. Es una transformación que viene de una manera paulatina. La gente a veces no entiende que la salvación es absoluta y es progresiva. Es absoluta porque usted acepta a Cristo y ya en Cristo estamos completos, dice la Biblia. Usted no tiene que hacer nada porque la salvación no es por obra, sino que es a través de Jesucristo, a través de la fe de nosotros. Entonces, la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Ahora, la transformación, ese diseño divino en el hombre de imagen y semejanza es que un diseño que se crea en la eternidad y por la eternidad. Por eso nosotros estamos aquí de paso y este no es nuestro cuerpo eterno, sino temporal. Tenemos que salir de este cuerpo físico y nuestra alma es la que va a vivir en la eternidad. Entonces, en Adán hay un prototipo que es como un molde donde se deposita el Espíritu de Dios y se convierte en un alma viviente. En Cristo está la redención porque el hombre perdió la imagen, rompió la relación con Dios y Jesús vuelve a restaurarla. Entonces empezamos a vivir espiritualmente, a tener comunicación con Dios, a manifestar los dones y a vivir en el Espíritu. Y es la segunda fase de la creación. Pero Jesús nos lleva a la vida eterna, que no es en este cuerpo, sino que hay una transformación y la resurrección de Jesús nos muestra cómo eso va a suceder. El apóstol Pablo habla de una transformación en un cuerpo celestial. Jesús dice que seremos como ángeles de Dios en el cielo. Entonces la imagen de Dios la reflejamos aquí y la semejanza la completamos en el reino de los cielos, siendo seres espirituales igual a nuestro Creador, que dice la Biblia que es espíritu. Así que yo espero que tú hayas sido bendecido y que podamos reflejar el amor de Dios, la misericordia, la compasión, el servicio y vivir en santidad. Ser representantes, embajadores del reino, hijos de Dios que manifiestan las características y la herencia divina aquí en la tierra. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir estos minutos conmigo. Espero que pues te suscribas a este canal si no lo has hecho y que siga todo nuestro contenido. Los lunes tenemos el interactivo con el pastor Almanzar. Los jueves, el pastor y sus invitados. Son programas especiales en los cuales el Señor está haciendo grandes cosas. Y este, que es el programa original de este canal, donde siempre hay contenido toda la semana para que usted sea bendecido. Hasta la próxima. Un abrazo fuerte. Si el Señor quiere, nos veremos en una próxima entrega. Bendiciones para usted, para su familia y para todos los suyos. Hasta la próxima.